Bueno, bienvenidos a otro vídeo más. En este vídeo veremos el tema 8 de electrónica analógica, que sería transistores. Vale, este tema también es una versión resumida, muy resumida de hecho. De hecho solo tiene 12 páginas, que en comparación con temas anteriores pues son muy pocas. Me voy a centrar básicamente en el funcionamiento del transistor, en cómo se puede utilizar, pero sin entrar en fórmulas matemáticas ni nada así, digamos, complejo. Vale, entonces, bueno, primero aquí comento que los transistores son uno de los componentes que más se utilizan en electrónica y de hecho existen en tamaños relativamente grandes, pero también se pueden encontrar, por ejemplo, en el interior de procesadores con tamaños del orden de 3 nanómetros. Vale, por tamaños grandes me refiero a circuitos, pues a lo mejor así, componentes así, incluso los habrá más grandes, transistores de potencia. Pero luego el interior de procesadores, como los procesadores de un ordenador o de un móvil, en su interior tienen un montón de transistores. Y a día de hoy los más pequeños son de 3 nanómetros. Vale, 3 nanómetros, bueno, para que os hagáis una idea, un nanómetro es dividir un milímetro en un millón de partes. Pues tamaños de 3 nanómetros. De hecho, un procesador de ordenador así cuadradito y así de fino, pues a lo mejor tiene 3.000 millones o más transistores en su interior. Vale, usos de transistores, pues los transistores son utilizados en amplificadores. Todos los amplificadores tienen transistores. Veremos en este tema que un uso que tiene el transistor es precisamente amplificar señales. Fuentes de alimentación conmutadas también llevan transistores y algunas lineales. Fabricación de puertas lógicas, procesadores, etcétera. Bueno, transistores hay de muchos tipos. Aquí voy a empezar hablando de los transistores BJT, que son los que también se conocen como transistores bipolares. Bueno, estos transistores tienen tres patillas. Este es el primer componente que vemos con tres patillas. La base, que sería esta, B de base, el colector, que sería este, y el emisor, este. La flecha del símbolo del transistor está siempre en el emisor e indica el sentido de la corriente eléctrica. Voy a dibujarlo aquí, que creo que va a quedar más claro. Esperad que tengo que abrir aquí el programita para que me detecte el lápiz. Vale, ahí está. Vale. Vale, entonces tendré este por aquí. Entonces esto es la base, colector y emisor. Y luego tendré otro tipo. A este se llama tipo NPN y este PNP. Que en este caso es así. Colector, base, emisor. Vale, y la flecha del emisor indica el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, aquí te dice básicamente que la corriente va en este sentido y en las otras patillas básicamente van a ir en el mismo sentido. Por lo tanto, por la base y el colector la corriente entra. Esta es la intensidad de base, esta es la intensidad del colector y esta es la intensidad del emisor. Aquí lo mismo, la flecha me indica el sentido de la intensidad. Esta es la intensidad del emisor, esta es la intensidad de base y esta es la intensidad del colector. Vale. Si os podéis, o sea, como veis,
el transistor realmente es como un nudo. Entonces, aquí la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Y aquí lo mismo, la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Por lo tanto, en los transistores siempre se cumple que la intensidad del emisor es igual a la intensidad de base más la intensidad de colector. En los transistores BJT, en los NPN y en los PNP. Vale, siempre se cumple esto, porque al final esto es como un nodo. Vale, entonces aquí entra y salen dos, y aquí entran estas dos y sale esta. Pero al final siempre se cumple esta fórmula. Aquí indicaros, que esto ya lo veremos luego durante a lo largo del tema, pero deciros que la intensidad de base es generalmente bastante más pequeña que las otras dos. A lo mejor unas 100 veces más pequeña que las otras dos, ¿vale? Más o menos. Entonces, de hecho, muchas veces para hacer cálculos se puede considerar incluso despreciable la intensidad de base. Pero bueno, la fórmula, digamos, de las intensidades del transistor son estas, ¿vale? Bien, ¿cómo identificar un transistor NPN o un transistor PNP? O más bien, ¿cómo acordarme de su símbolo? Bueno, pues en el NPN la flecha no penetra al transistor, y en el PNP la flecha penetra al transistor, al símbolo, digamos, ¿vale? Y es la forma de acordarse. El NPN y el PNP funcionan de formas similares, pero las intensidades van al revés. Simplemente es mismo funcionamiento, pero con las tensiones y las intensidades en el sentido contrario. Pero lo que rige el funcionamiento, las formas en las que se trabaja y demás, van a ser iguales, simplemente en el otro sentido, ¿vale? Bueno, vale, aquí comento que son varios los tipos de encapsulados que se utilizan para fabricar los transistores. En general, un mayor tamaño o disposición de partes metálicas pues harán que el transistor pueda trabajar a más potencia, porque podrá disipar más calor. Vale, aquí vemos varios ejemplos. Este agujerito sirve para pasar un tornillo y meterle un radiador, básicamente. Hay transistores que, según las aplicaciones que le demos, se pueden llegar a calentar mucho, muchísimo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un transistor que puede parecer a priori que tiene únicamente dos patillas, y diréis, Adri, pero si me dijiste que tienen tres. Bueno, en este caso la tercera, el colector, sería la carcasa. Y luego, para definir qué es la base, qué es el emisor y qué es el colector, no hay una forma determinada, tendría que consultar la hoja de características, si lo quiero pues montar en un circuito y demás. Bueno, aquí vemos una imagen de un transistor que se engancharía a un radiador para poder disipar de más calor. Aquí habría que introducir un tornillo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona un transistor bipolar BJT? Para explicar el funcionamiento de un transistor BJT utilizaremos una imagen como esta, que en mi opinión es buenísima, buenísima, y concretamente utilizaremos un transistor NPN. Yo creo que el NPN es más intuitivo que el PNP para explicar. Funciona igual, pero bueno, es más intuitivo. Entonces, para empezar a explicar es mejor. Vale, entonces vamos a hacer una analogía con tuberías de agua. Entonces, vamos a poner una tubería pequeñita, 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 que va a ser la base. Por aquí va a poder circular muy poca cantidad de agua, muy poco caudal, ¿vale? Esto es como en el transistor, que la intensidad de base, lo dije antes, es muy pequeña en comparación con las otras dos. Pues es como que su tubería es más pequeña. Y aquí tendremos unas tuberías mucho más grandes. Este es el colector. Y este es el emisor. Voy a borrar aquí.
que quiero hacer una cosa. Vale, y este es el emisor. El sentido del agua irá aquí, así y así, como en un transistor NPN, ¿vale? Base, colector, emisor. Las intensidades me lo indica, recordad, la flecha del emisor, por lo tanto, van así, bien. Y para entender el funcionamiento del transistor, puedo ver que aquí va a haber una especie de tapón que se engancha aquí con un muelle. Entonces, ¿qué pasa? Este tapón va a poder moverse metiendo agua por la base. ¿Por qué? Porque la empuja. Metiendo corriente por la base voy a poder abrir o cerrar este tapón, ¿vale? Entonces, esto es un muelle. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que ocurre es que si no entra nada de agua por la base, es decir, si no entra corriente eléctrica por la base, si no entra corriente por aquí, pues el tapón está cerrado. Entonces no va a circular nada de agua ni por el colector ni por el emisor, ni por la base, porque es lo que dije que no entra. Entonces, cuando no entra corriente por la base, se dice que el transistor está en corte. Vale, funcionaría como un circuito abierto, no circula nada a través de él. Bueno, algo que se me olvidó explicar es que los transistores BJT, como el NPN o el PNP, se controlan con la corriente que entra por la base o que sale en el PNP. ¿Vale? Se controlan con la corriente de base. Aquí, de hecho, en este dibujo lo veo claramente como yo, en función de lo que entre por la base, voy a abrir más o menos el tapón. Entonces lo estoy controlando su funcionamiento metiendo o no corriente por la base. Vale, entonces si no meto nada por la base, el transistor está en corte y no circula ninguna corriente eléctrica, es como un circuito abierto. Eso se llama zona de corte, ¿vale? Zona de corte, intensidades igual a 0. No voy a poner IB igual a 0, IC igual a todas 0, ¿vale? Todas. Bien. Imaginaos que yo ahora empiezo a meter algo de agua. Un poquito, no mucho. Bueno, pues el tapón se empezaría a abrir, ¿no? Y si yo meto más agua por la base, se abre más, y si meto menos, se abre menos. Es decir, lo que se abre, el tapón, es proporcional a lo que entra por la base. Y aquí también me fijo en una cosa. Si yo meto más agua por la base, es decir, meto más corriente por la base, el tapón se abre más, por lo tanto me entra más agua por el colector. Y si yo meto menos agua por la base, el tapón se abre menos y me entra menos agua por el colector. Vale, esto se llama zona activa. En la zona activa del transistor voy a ver que la intensidad que me viene del colector es proporcional a la intensidad que me viene por la base. Aquí lo estoy viendo claramente. Si me viene más por aquí, esto se abre más, por lo tanto me entra más por acá, por el colector. Y si me entra menos por aquí, esto se abre menos y me entra menos por aquí. O sea, es proporcional. Y además, como esta tubería es mucho más grande, la intensidad que me viene del colector no solo es proporcional, sino que además se amplifica. Amplifica la de la base. Este es el factor de ampliación, o el factor de ganancia de un transistor. Que depende del transistor, pero vamos a decir que más o menos ronda los 100. Es decir, la intensidad del colector es unas 100 veces más grande que la intensidad que viene de la base. Es la zona activa. Aquí estoy viendo cómo se puede amplificar una señal, ¿vale? Si la intensidad de la base tuviera esta forma, pues porque es, no sé, un grito que pegué, que yo estaba hablando y de repente hago ¡ah! Y luego vuelvo a hablar normal, pues a lo mejor en el colector lo que verías es esto.
Vale, es decir, se ha amplificado la intensidad. Si tú amplificas intensidad, luego, bueno, es conectar resistencias o lo que sea, y también estás amplificando tensión, como quien dice, ¿vale? Lo que se amplifica es la intensidad. Bien. Zona activa. Entonces, supongamos que ahora yo, bueno, le sigo metiendo agua por la base. Sigo aumentando la corriente de base. Llega un punto que el tapón se abre del todo. Y claro, en este punto, yo, aunque meta más corriente por la base, no se va a ir, no se va a abrir más. Es decir, aunque yo meta más agua por la base, o más corriente eléctrica, la intensidad que me viene por el colector es máxima, porque ya no se puede abrir más el tapón. Bueno, se dice que el transistor se ha saturado, entra en zona de saturación. En la zona de saturación, la intensidad del colector ya no es proporcional a la base. Ya se pierde digamos, esta proporcionalidad. De hecho, lo puedo observar claramente. A mí me encanta esta imagen porque se ve claramente. Yo, aunque meta más agua por la base, no va a aumentar la del colector. Vale, en la zona de saturación la intensidad del colector es máxima, porque ya está en un punto máximo, no va a aumentar, ¿vale? Lo que pasa en la zona de saturación, interesante, es que, como veis, el tapón pues está abierto de todo. No hay ningún obstáculo, vamos a decir, entre el colector y el emisor. Y en la zona de saturación veremos que la tensión que hay entre el colector y el emisor es casi cero, pero hay corriente entre el colector y el emisor. Entonces, en la zona de saturación, el transistor funciona como un circuito cerrado entre el colector y el emisor, como un interruptor cerrado. Vale, un interruptor que es, de alguna manera, controlado, introduciendo corriente por la base. Algo parecido a un relé. Que al final un relé es como un interruptor que controlas pues metiendo intensidad por otras patillas de control, ¿no? Pues tiene una cierta semejanza. Bien, esto es interesante entenderlo. Entonces tengo una zona de corte que es cuando no entra intensidad por la base. Entonces es un circuito abierto. No hay ninguna intensidad. Una zona activa, que es cuando se introduce una cierta intensidad por la base, que veo que la intensidad del colector es proporcional a la de la base y tiene un factor de ampliación. Y una zona de saturación, que es cuando se introduce ya demasiada corriente por la base, que se pierde esa proporcionalidad y el transistor funciona como un circuito cerrado entre el colector y el emisor. Vale, esto es interesante porque imaginaos, en este caso que os enseñé la amplificación de una señal, imaginaos que mi grito, el grito que yo pego, yo hago así, ¡ah!, es muy alto. Pues a lo mejor en la intensidad de base que hay en este punto consigue saturar al transistor. No me gusta esta imagen, vamos a ponerla así. Vale, imaginaos que en este punto consigue saturar al transistor. Pues yo lo que vería aquí es que se amplifica hasta acá, pero aquí de repente no tengo la curva, tengo una recta y luego baja. ¿Por qué? Porque se saturó. Debería de haber seguido así, pero no, porque se saturó. Eso es lo que pasa cuando en un micrófono, por ejemplo, grito y de repente el altavoz pues se escucha mal, ¿vale? Pues se pueden saturar los amplificadores. Yo, cuando diseño un amplificador, tengo que tener cuidado con que la señal pues no llegue a este punto en el que el transistor se satura. Tengo que tener en cuenta pues el valor de intensidad pues máximo y mínimo, el valor de la señal que quiero amplificar, máximo y mínimo. Vale, bueno, eso todo lo explico en este texto, ¿vale? Del tema. Yo espero que haya quedado claro. Vale, interesante comentar que antes os dije que para que empiece a conducir tiene que haber algo de intensidad de base. Para que exista algo de intensidad de base, realmente se tienen que superar los 0,7 voltios entre la base y el emisor. Vale, 0,7 voltios aquí. Esto es porque entre la base y el emisor hay como si fuera un diodo de unión, entonces tengo que tener pues esos 0,7 voltios de tensión de codo del diodo de unión. Bueno,
Entonces, usos de los transistores. Importantísimo también entender esto. Los transistores van a tener dos usos. Se van a poder usar o como amplificadores, por ejemplo, amplificadores de sonido, amplificadores de señales de televisión, o como interruptores. Para usarlos de una forma u otra, tengo que ver bien en qué zona de estas tres que expliqué quiero que trabajen. Entonces, primero, como amplificadores. Si yo quiero que un transistor pueda ser utilizado para amplificar una señal, el transistor tiene que trabajar en la zona activa. ¿Por qué en la zona activa? Porque en la zona activa es la zona en la que yo veo que hay una intensidad de colector que es proporcional a la intensidad de base y además se multiplica. Entonces, bueno, estoy amplificando la señal, ¿no? Vale, pues si yo voy a usar el transistor como amplificador, este tiene que trabajar en la zona activa. Sin embargo, si yo voy a usar el transistor como interruptor, este va a tener que trabajar entre zona de corte, que es cuando la intensidad es cero, es como un interruptor abierto, porque no permite circular la intensidad, y entre zona de saturación, que es cuando casi no hay caída de tensión entre el colector y el emisor, por lo tanto es como un circuito cerrado. Vale, bien, esto es lo que comento aquí. Más o menos la ganancia depende del transistor. Hay transistores de alta ganancia, hay montajes que tienen mucha ganancia, que pueden llegar a ganancias de 600 y demás. Pero bueno, más o menos en un transistor normal, unas 100 veces, o sea, la intensidad del colector será unas 100 veces la intensidad de la base. Y, bueno, aquí tenemos un ejemplo de montaje de un amplificador, ¿vale? Utilizando un transistor. Vale, importante, recordad esto de la saturación. Si yo meto, pues, hago esto, a lo mejor este nivel es demasiado alto, entonces a la salida vería aquí pues una especie de meseta porque se ha saturado el transistor, ¿vale? Entonces cuando yo diseño un amplificador, tengo que tener cuidado de que la intensidad de base de la señal que proviene de la señal que quiero amplificar, pues no llegue a saturar el transistor, para que no se deforme la salida. Yo quiero que sea proporcional siempre. Bueno, y ahora vamos a ver el uso del transistor como interruptor, que en este caso, al final, si os fijáis, es un interruptor entre el colector y el emisor que es controlado metiendo o no corriente por la base. Vale, si meto poca, o sea, más bien, si no meto ninguna, el interruptor estará abierto porque no va a circular nada entre el colector y el emisor. Y si meto mucha, el interruptor se cierra, ¿vale? Porque casi no hay caída de tensión entre el colector y el emisor. En la realidad, la caída de tensión es como 0,2 voltios más o menos, ¿vale? Se considera interruptor cerrado y punto. Bien, el transistor como interruptor tiene muchas funcionalidades, pero por ejemplo, aquí os puse un ejemplo de una placa Arduino, imaginaos un microcontrolador, con la que yo quiero pues controlar, en este caso, una bombilla que trabaja a 12 voltios y que consume 40 miliamperios. Vale. Bueno, la placa esta de Arduino me da pues 5 voltios y 40 miliamperios máximo en cada pin. Por lo tanto, yo si conecto esta bombilla que requiere 12 voltios, no se va a encender. Este es otro ejemplo en el que no se encendería. Aquí la placa me da 5 voltios y 40 miliamperios como máximo y la bombilla me requiere 5 voltios y 100 miliamperios. Sí, vale, la tensión me casa perfectamente, pero esto solo puede dar 40 miliamperios, esto necesita 100, tampoco va a funcionar. Vale, pues para este tipo de casos yo puedo utilizar un transistor. Vale, puedo utilizar un transistor. Básicamente lo que haré, voy a hacer un esquema rápido, yo tengo aquí el pin del Arduino o del microcontrolador, tengo aquí el transistor, bueno, el pin se conecta a la base.
Y aquí, por ejemplo, tendré la bombilla, aquí le meteré pues 12 voltios y aquí la masa. Entonces, yo si meto suficiente corriente por aquí, es como que esto se satura y funciona como un circuito cerrado entre aquí y aquí. Entonces, bueno, en la bombilla caen 12 voltios y lo estoy activando pues con 5 voltios que hay aquí. Vale, en la realidad hay una resistencia aquí, se llama resistencia de base, para evitar que el transistor se queme. Hay que calcularla, hay algunas fórmulas para calcularla, pero bueno, tampoco es muy difícil, ¿vale? En este caso, calcular transistores para ser usados como amplificadores sí que es bastante complicado, pero calcular transistores para ser usados como interruptores es muy fácil, ¿vale? Entonces, yo si aquí activo 5 voltios y esta resistencia está bien calculada, se generaría una intensidad lo suficientemente alta de base como para saturar el transistor. Entonces, esto sería como un circuito cerrado entre el colector y el emisor, por lo tanto, la bombilla lo que vería es algo así. Pues caen 12 voltios, ¿no? Y si aquí hay 0 voltios en el pin del Arduino del microcontrolador, no hay intensidad de base, por lo tanto, entre aquí y aquí tampoco hay corriente, es como un circuito abierto. Entonces la bombilla vería algo como esto y por lo tanto, pues no circularía nada a través de ella. Vale. Bueno, aquí puse ejemplos de conexionado con NPN y PNP. La carga iría siempre al colector y siempre hay una resistencia en la base para evitar que el transistor se queme. Vale, eso es porque en el transistor caen 0,7 voltios aquí y si aquí tengo 5, pues en la resistencia caerán el resto, 4,3. Si no pusiera resistencia, le estaría metiendo 5 voltios a algo en lo que tienen que caer 0,7, se quemaría. Es una resistencia de protección parecida a la resistencia que tienen los LEDs en serie. Y aquí pongo el circuito, otro ejemplo de circuito, ¿no? Básicamente en este circuito yo voy a controlar el transistor con una tensión que le llaman VBB y la carga va a ser alimentada con una tensión que se llama VCC. Entonces, cuando este interruptor está abierto, por aquí no circula nada y el equivalente es como un circuito abierto. La carga no se activa. Sin embargo, si yo acciono el pulsador, entra intensidad de base por aquí, por lo tanto se cerraría, digamos, el circuito entre el colector y el emisor. Por lo tanto, la carga pues sí que se consume, ¿no? Bueno, y eso, aquí hay que calcularlo, la resistencia esta de base, hay que calcularla de forma que sabiendo la tensión que hay aquí, pues entre una intensidad de base que consiga saturar al colector. No es difícil, ya os digo, pero tampoco lo vamos a hacer aquí. Bueno, y aquí comento otro ejemplo de circuito. A veces esto no es suficiente porque imaginaos que yo quiero controlar con un transistor, pues no sé, un motor que funciona a 230. Pues igual yo me estoy pasando si le meto 230 voltios aquí, ¿no? O sea, aquí. Vamos, aquí. Porque el transistor igual se quema y no es capaz de llevar las intensidades que generaría. Entonces, para esos casos lo que puedo hacer es yo con un transistor activo un relé y con el relé aquí ya sí le meto lo que me dé la gana, que es un circuito como este. Este es un circuito muy típico. Los relés consumen bastante intensidad, entonces accionar un relé directamente desde un microcontrolador o como un Arduino complicado, pero yo puedo tener un transistor para amplificar esa intensidad que acciona el relé o incluso que se accione con otra tensión. Y aquí ya conecto lo que me dé la gana, por ejemplo un motor a 230 y estaría controlando con 5 voltios o 3,3, depende del micro, pues al final un motor que trabaja a 230 o a lo que me dé la gana, ¿vale? Esto es un ejemplo de conexionado de transistor que acciona un relé. Transistor funcionando como interruptor. Aquí no te interesa amplificar una señal ni nada, simplemente quieres o todo o nada. Por curiosidad, este diodo es un diodo de protección, que básicamente lo que hace es que el relé almacena energía en forma de campo magnético
cuando se deja de estar accionado, esa energía la tiene que liberar de alguna manera. Y si no tuviera este diodo, si no estuviera, intentaría ir por el transistor. ¿Qué pasa? Que cuando deja de estar accionado el relé, este transistor estaría en corte. Podría destrozarlo. Entonces se pone este diodo para que cuando se deje estar accionado, digamos que la energía eléctrica fluiría a través del diodo para que se disipe. Nosotros hicimos una práctica y, bueno, en la que montamos esto y el diodo que pusimos fue, en vez de un diodo de unión, pusimos un diodo LED y se puede observar como cuando se desactiva el relé, ese diodo LED se enciende durante un breve periodo de tiempo, que es esa disipación de energía que quedó almacenada en la bobina del relé. Bien, y por último tenemos los transistores FET, que se llaman transistores de efecto de campo. Aquí incluso soy más breve, estos son algo más complejos que los transistores BJT. A ver, la idea es parecida. Son transistores, tienen tres patillas, ¿vale? Bueno, aquí comento los más utilizados, voy a ir directamente a estos. Los MOSFET tienen tres patillas, generalmente son puerta, gate en inglés, drenaje, drain y fuente, source. Vale, los transistores FET funcionan de forma similar a los transistores BJT, pero son controlados con tensión en vez de con intensidad. En los BJT vimos que entraba intensidad de base y esto es lo que controlaba el funcionamiento del transistor, ¿no? Pues en los FET se controlan con tensión. Se dice que los BJT sirven para regular, digamos, intensidades, mientras que los FET regulan tensiones. Vale, y también tienen unas zonas de trabajo. En los FET tienen una zona de corte, una zona activa, que en el caso de los FET se llama zona óhmica, y también tienen una zona de saturación. Y bueno, ventajas de los MOSFET respecto a los BJT, pues tienen una velocidad de conmutación más rápida, entonces para aplicaciones que requieran conmutar a alta velocidad, pues son mejores, básicamente, porque pueden pasar entre un estado y otro de forma más rápida. La velocidad de conmutación es cuando pasan de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que pase de corte a saturación rápidamente, pues es lo que tarda, ¿no? La velocidad en la que hace esto. Entonces esto, si tú necesitas que pase rápidamente porque le metes una señal de alta frecuencia y quieres que conmute rápidamente, necesitas que el dispositivo pueda conmutar esa velocidad. Los MOSFET tienen una velocidad de conmutación mucho más rápida y también son más eficientes energéticamente y toleran mejor el calor. Estos motivos es por los cuales los MOSFET son pues, bastante utilizados cuando se requieren pues, grandes potencias, por ejemplo, en fuentes de alimentación conmutadas. Bueno, y aquí puse una imagen final donde pongo algunos transistores bipolares, PNP y NPN, un transistor MOSFET y algunos ejemplos de MOSFET, que hay bastante variedad. Comentar en esta imagen que aquí aparece la configuración Darlington o par Darlington, que esto básicamente es un transistor que va después de otro. O sea, el emisor de uno va a la base de otro. Esto lo que consigue es una amplificación brutal. ¿Por qué? Porque aquí se amplifica y aquí se vuelve a amplificar. Entonces a lo mejor llegas a ganancias de 600, 700, 800, 1000. Vale, cosas así, o sea, cosas muy bestias. Y bueno, aquí acabamos el tema de transistores. Como veis es, bueno, un resumen sin entrar casi nada en temas matemáticos ni demás, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo pueden funcionar, de qué aplicaciones tiene y de cómo identificarlos, qué patillas tiene, etcétera.